Nacido el 22 de enero de 1930 en La Mesa, población de los Andes colombianos, Daniel Camargo Barbosa fue un niño feliz hasta la muerte de su madre. A esta triste pérdida se le sumó el matrimonio en segundas nupcias de su padre y la llegada a la casa familiar de una madrastra con problemas psicológicos. Parece ser, tal y como apuntan los expertos, que la mujer tenía el deseo frustrado de haber tenido una niña, así que para compensarlo obligaba al pequeño a vestirse de niña para acudir al colegio e incluso a presentarse con nombre femenino. Lo que estaba tratando era convertirme en una mujer. Puede ser que no me odiara, puede ser que me amara, pero no me podía amar como un niño, relató Camargo años más tarde. Esta humillación acompañada del maltrato y el rechazo de esta mujer genera en Daniel un odio hacia el sexo opuesto, concluyó el profesor Absalón Jiménez Becerra tras investigar el caso. Una vez finalizado el curso escolar y obtenido el graduado, Daniel trabajó en distintos oficios cuya remuneración aportaba íntegramente al núcleo familiar. A partir de aquí, se le pierde la pista. Toda la documentación sobre el joven nos lleva a su etapa adulta una vez cumplidos los 30 años. En 1960, Daniel se casó con su novia Alcira Castillo, a quien 3 años más tarde pilló siéndole infiel con otro hombre. Este suceso hizo que se reavivasen sus problemas de la infancia. Fue como el despertar de ese trauma y lo que sigue en adelante es todo ese odio hacia las mujeres que él trae guardado, aseguraba Jiménez. Tras la separación de Alcira, Daniel rehizo su vida con otra joven por ser supuestamente virgen. Sin embargo, en cuanto el colombiano descubrió que ya había estado con otros hombres, diseñó un tétrico plan para compensar aquella farsa y justificar la violación a otras menores. No fui capaz de dejarla porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que yo decía, sí, yo la dejo, pero otros no era capaz. Esto dio como resultado que, como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esa muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes, se excusaba el asesino. La estrategia que pusieron en marcha consistía en que él se hacía pasar por vigilante de alguna tienda y, al identificar a su víctima, la acusaba de haber robado algún producto y la retenía. Al momento, aparecía la joven, la novia, y se hacía pasar por alguien que quería ayudar. La llevaban a una cafetería, la drogaban y luego se la llevaban a su vivienda para que él abusara de la menor, se narra en el libro Los monstruos en Colombia sí existen. Una vez cometidas las violaciones bajo la mirada cómplice de su pareja, Daniel estrangulaba a las niñas, de entre 10 y 14 años, y se deshacía de los cadáveres en un lugar conocido como El Charquito, un sendero próximo al municipio de Soacha, en Cundinamarca. Hasta su detención en 1967, el criminal arrebató la vida de 17 menores, lo que provocó una ola de indignación popular clamando justicia. Los medios de comunicación se hicieron eco de los crímenes y apodaron al responsable como el sádico del Charquito o el monstruo de los manglares. Finalmente, la policía consiguió darle caza. No obstante, en aquella época no existían las leyes sobre feminicidio y el tribunal lo condenó a una pena leve de 5 años de prisión. A su salida, Daniel continuó con su carrera criminal. La rocambolesca fuga. Durante los siguientes años, Daniel se trasladó a Barranquilla, se cambió de nombre por el de Manuel Solís Bulgarín y empezó a perpetrar nuevas violaciones y asesinatos de niñas. El 3 de mayo de 1974, fue sorprendido por las autoridades mientras intentaba enterrar a una de sus últimas víctimas, acababa de violar y estrangular a una pequeña de 9 años. En esta ocasión, Daniel Camargo fue condenado a 25 años de prisión y enviado a la isla volcánica de Gorgona, una especie de Alcatraz, pero en la costa del Pacífico de Colombia, de donde jamás se había escapado nadie. Durante el tiempo que estuvo recluido, el pederasta se dedicó a trazar un plan de fuga, estudió los vientos y las mareas que rodeaban al recinto,
construyó una canoa con la madera de los árboles del exterior de la prisión, que camufló de las miradas de los vigilantes, y, una vez estudiados los horarios de los funcionarios, emprendió su huida. Era 1984 y tan solo había cumplido 10 años de condena. El día de autos, Daniel logró sortear todas las medidas de seguridad de la prisión, lanzar la canoa al agua y permanecer 3 días en el mar sin comida y sin agua hasta tocar tierra. Al tiempo que el asesino llegaba a orillas de Ecuador, las autoridades colombianas lo buscaron infructuosamente hasta que, en último término, le dieron por muerto. Creían que había sido pasto de los tiburones. El asesino de las vírgenes, como también llegó a ser bautizado por la prensa, continuó campando a sus anchas en el país latinoamericano. Se presentaba con la Biblia en la mano ante niñas indefensas o de clase social baja y decía ser un pastor protestante extranjero que necesitaba ayuda. Al encontrarse perdido, preguntaba por el mejor camino para llegar a una fábrica próxima para recoger un dinero. Con el fin de que las menores no sospechasen nada, el supuesto enviado de la iglesia les ofrecía una suculenta cantidad de sucres, la moneda legal de Ecuador hasta el año 2000, a cambio de que lo acompañasen. Una vez en el bosque, comenzaba su ritual de violación y muerte y abandonaba los cuerpos de sus víctimas entre la maleza. A partir del 18 de diciembre de 1984 y hasta finales de febrero de 1986, los bosques cercanos a la población de Guayaquil se llenaron de cadáveres de niñas y jóvenes que habían sido violadas y estranguladas, incluso apuñaladas ferozmente. Estos improvisados cementerios alojaban cuerpos desollados y en estado de descomposición, que debido al calor habían sido alimento de los buitres, por lo que apenas quedaban restos óseos que recuperar. La aparición de 54 víctimas provocó una ola de indignación y pánico general en todo el país para encontrar a los culpables. En un primer momento, las autoridades creyeron que un grupo de violadores estaba detrás de esta serie de crímenes. Incluso se formaron escuadrones dotados con armas y se pidió a la población femenina que se vistiese con recato para disminuir la tentación de raptos y violaciones. La maleta. El responsable era un hombre 1.65 metros de altura y 55 años de edad, que dormía en el parque de Guayaquil, se camuflaba entre los habitantes como un vendedor de bolígrafos y hacía gala de su formación literaria, gracias a su paso por Gorgona, al citar a Vargas Llosa, o Nietzsche en sus conversaciones. Era un psicópata brillante, capaz de hablar de Dios y del diablo con gran soltura, y que actuaba en solitario cuando perpetraba los crímenes. El 26 de febrero de 1986, Daniel asesinaba a su última víctima, una niña de 8 años llamada Elizabeth Telpes, mientras la policía ecuatoriana seguía centrada en un grupo de asesinos. Gracias al aumento de la vigilancia, una patrulla vio a lo lejos a Daniel, de aspecto desaliñado y con una maleta, así que decidieron darle el lato y pedirle la documentación. La sorpresa llegó cuando descubrieron que llevaba prendas de ropa manchadas de sangre, entre ellas unas braguitas de niña, aparte de un ejemplar de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Los agentes decidieron llevar al sospechoso a comisaría para interrogarlo sin saber todavía a qué se estaban enfrentando. Durante varias horas, Daniel confesó haber violado y asesinado a 71 niñas y jóvenes en los últimos 15 meses, y como prueba dio detalles increíbles sobre las víctimas. Por ejemplo, se sabía sus nombres completos e indicó si tenían lunares y el tipo de indumentaria o pendientes que llevaban inclusive. De hecho, el sádico era un individuo fetichista, puesto que cogía ciertos elementos de las chicas a modo de trofeo. Por otro lado, Daniel se mostró completamente colaborador con los investigadores al aportar la ubicación exacta donde había abandonado los cadáveres, lo que ayudó en su posterior identificación. En febrero de 1988, el Tribunal de Guayaquil procedió a la celebración del juicio contra Daniel Camargo. Estaba acusado por los delitos de secuestro, violación y asesinato de 71 víctimas.
Durante la vista, los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que se encontraban ante un delincuente sistemático y con una personalidad psicopática. Además, el detenido vivía según el precepto de Aschou: si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo y no pasa nada. Por tanto, se trataba de un criminal irrecuperable.